Bueno, me olvidé de grabar del inicio. Estamos en ese trama y estructura dentro de la videoconferencia. Perdón para los que la escuchan de manera diferida, pero no tengo la grabación de la primera parte. Después envío los puntos que traté. Bien, en la página 34 del cuadernillo dice que existen 3 maneras de comenzar, es decir, desde el huevo a bobo, en medias res o en extremas res desde el final, ¿no? Es decir, cómo va avanzando la historia. Acá inicia desde el principio y no hay saltos hacia atrás o hacia adelante, que se llaman prolepsis y analexis. En otros cuentos sí, empieza por el final y entonces va hacia atrás para contar qué les pasó a los personajes. Todavía no llegué, ahí voy, Fla. Esa es la introducción. Acá avanza desde el inicio y avanza hacia el conflicto. El nudo de desarrollo empieza no es raro que adelgazara y es la parte central y más extensa, ¿sí? A lo largo de esta parte se desarrollan más los hechos, ¿sí? Por eso la introducción son como 2 o 3 párrafos y después es la parte central más extensa. El desenlace en general abarca un solo párrafo. Acá empieza no es raro que adelgazara, ¿sí? Se presenta fuertemente el conflicto en el nudo, ¿sí? Se dice que es la extraña e inexplicable enfermedad de Alicia. Ese es el conflicto. El conflicto en general son 2 fuerzas que están luchando. La enfermedad y el intento por apaciguar, curar esa enfermedad. Y todo eso va de manera con mayor intensidad, ese conflicto. Ya ha planteado lo que se llama clímax, que es el punto de mayor intensidad emocional, ¿no? Es el desmejoramiento, y para mí el clímax está cuando ya hay alucinaciones de Alicia y muere, ¿no? Va subiendo la enfermedad, no se puede, viene el médico, Jordán va de una pieza a la otra, se escucha el eco, Alicia tiene alucinaciones, no se levanta más. Todo eso son notas emocionales que va hacia el clímax. Y el clímax llega a la muerte de Alicia, que es el punto de mayor intensidad, ¿sí? Dentro del entonces el nudo está la intensificación del conflicto hacia el clímax, que es el punto de mayor intensidad emocional, que acá es la muerte. Y ahí ya baja, llegamos a algún punto, ¿no? Se resolvió de alguna manera ese conflicto, ¿sí? O teníamos o que podía mejorar o que podía desmejorar y morir. Se llega a uno de esos puntos. Y ahí las notas emocionales bajan, ¿no? Decae. Pero antes de que decaiga del todo la atención del lector, se produce el desenlace. Y el desenlace, muchas veces que es un cierre, aclara, clausura el conflicto. Acá es la explicación racional de qué pasó con la enfermedad y la muerte de Alicia a través de el hallazgo del animal repulsivo, ¿sí? ¿Quién narra todo esto? Hay 2 personajes dos personas básicas, gramaticales, me refiero a eso, con personas, primera o tercera. Y dentro de cada una hay diferentes puntos de vista. Ustedes tienen un cuadrito. Flavia pregunta si el desenlace es la muerte. El desenlace y clausura del conflicto es la aparición del bicho monstruoso. Si no, el cuento terminaría cuando muere Alicia, ¿sí? Y nosotros vemos un párrafo más. La primera o la tercera nos dan la idea si el narrador nos da la idea dentro o fuera. Si es interno, está en primera; si está desde afuera, o con visión externa, es la tercera, ¿no? Esa persona gramatical se deduce del uso de los verbos, ¿no? Por ejemplo, tienen qué sé yo, acá su luna de miel fue un largo escalofrío. El carácter heló, el carácter de Jordán heló las niñerías de Alicia, ¿no? Quería, se habían casado, siempre es la tercera persona, ¿no? Y en este caso, como conoce, ¿no? Accede más o menos a las conciencias, podemos decir que es un personaje, es un narrador, no es un personaje, es un narrador que conoce todo, por eso es omnisciente, omnis es todo, scientia es saber. Ciencia es saber. Vamos a ampliar, insisto, hay muchas clasificaciones más, que son como las básicas, las fundamentales, las de la primera y la tercera persona. Por ahora alcanza
dentro de todo lo que vienen viendo, dentro del cúmulo de conocimientos, alcanza con que sepan la primera y tercera y qué es lo que qué focalización o punto de vista adquiere esa primera o tercera. Acá es tercera, es la persona gramatical, omnisciente porque conoce todo lo que pasa y todo lo que piensan los personajes. La realidad representada se llaman los contenidos tempoespaciales. Acá, como decía al principio, hay una representación de una realidad que es la construcción de un mundo, ¿no? No es exactamente nuestra realidad física, no empírica, sino que es un universo ficticio creado por el cuentista. Entonces, en este marco reconocemos la referencia temporal, que como les decía al principio, no hay, digamos, en esta época, no hay, por ahí no nos dice una época clara, ¿no? No sería el caso, a veces dice, pero ¿por qué hace la cosa? Dice, corría el año 1822, ¿no? Y eso tiene que ver, esa mención tiene que ver con algún proceso histórico por ahí, ¿no? Siempre reconocemos que hay algo que es cronológico más objetivo y más subjetivo que tiene que ver con la percepción de los personajes, ¿no? Acá la época, el tiempo cronológico no sabemos mucho, pero sí hay una época del año que está destacada y que es invierno. Y después durante 3 meses, habían casado en abril y después dice durante 3 meses, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, del invierno. Podemos ver que acá en el hemisferio sur, ¿no? Río de la Plata, julio es invierno. Lo subjetivo es lo que se intensifica de ese invierno, la frialdad de la relación, la casa como un mausoleo, blanca, silenciosa, fría, ¿sí? Nunca va al hospital, claro, eso se dice en una época, nunca llama, no se dice que llamaran por teléfono, parece una casa alejada, pero además como que no hay un traslado al hospital, viene el médico, ¿no? Y no hay un llamado, no se sabe cómo, ¿no? Hay otra cuestión por ahí que es la cuestión subjetiva, son los recuerdos, las guías hacia atrás o adelante. Acá esto no se da porque simplemente sigue linealmente el cuento, ¿no? Se refiere que en 5 días, ¿no? Vació Alicia el animal, ¿no? Hay todo, sí, hay un destino fuerte desde el inicio del almohadón de plumas, ¿no? Algo predestinado porque está en el título del almohadón y está en la última frase, ¿no? Desde el inicio como que estaba predestinada a morir, ¿no? La casa con el aspecto otoñal es el aspecto espacial más fuerte, ¿no? El silencio, el estuco es una especie de cal con agua. Y fíjense cómo se cumple eso que decía que el autor, que decía Quiroga en el catálogo del perfecto cuentista, ¿no? Que cada frase tiene que estar en relación con el hecho único, porque debe sugerir y estar en función de los hechos, ¿no? Este ambiente opresivo y la falta de comunicación al principio es lo que parece enfermar a Alicia, ¿no? Después vemos que no, que había otra razón física, pero tenemos también como que eso intensifica el mal. Flavia, te estás adelantando, ya voy, ya llego. Mira, referencia temporal, referencia espacial, los personajes, ¿vale? Ansiedad. Habría que saber desde cuándo existen los almohadones de pluma. Y lo que pasa es que es muy difícil. En general, esto es un dato también importante, tenemos como... claro, desde que existen las plumas, capaz de decirse un almohadón, pero las telas y coserlo. En general, cuando no tenemos estas notaciones, informaciones de época, tenemos que ver más o menos la época de publicación, en la época contemporánea del autor, ¿no? Si no hay un dato muy hacia el pasado, es que era contemporánea del autor, 1910, 1920, ¿no? Muy bien, vamos a los personajes, que era lo que recién preguntaba Flavia, ¿no? Los personajes, parte del discurso, ¿no? Es también qué tipo de personajes se mueven y qué hacen ahí en y con los hechos. Tienen rasgos que son cualidades físicas, espirituales, y por otro lado podemos describirlos por sus intereses o por sus móviles, por los que hacen o dicen. A veces hay descripciones físicas, acá ahora voy a ir a eso, y a veces solamente son cosas que hacen o dicen y que por ahí nos llevan a decir cómo es el personaje. La tipología más difundida y que a mí me gusta más y es la que les voy a recomendar utilizar en el análisis es el de protagonistas y secundarios y figuras de fondo. Protagonista significa protagón, el que primero lucha, son los que asumen el peso de la narración.
Secundarios están más en segundo término, fuera del foco de las acciones primarias o hechos principales. Y las figuras de fondo que no tienen desarrollo porque participan de algún hecho aislado. Entonces, fíjense lo que dije. Los que asumen el peso de la narración son los protagonistas. Acá Jordán y Alicia. Alicia angelical y tímida, casi sometida al carácter rígido del marido, ¿no? Con idea del matrimonio que el narrador califica como ingenua ni de día de novia. Una sola característica física que es rubia. Jordán parece ser la antítesis de Alicia, ¿no? Es duro, insensible, mudo. Un solo dato del aspecto físico es la altura, ¿no? Que intensifica la diferencia o lo inalcanzable que podría ser desde Alicia, ¿no? De esa distancia que se establece pese al amor. Y los personajes secundarios son casi figuras de fondo. ¿Por qué personajes secundarios? Bueno, tienen desarrollo, ¿no? El médico y la sirvienta que ordena la cama, ¿sí? Sí, podría ser, da la impresión, pero no hay nada, Elvira, que podamos validar con esa diferencia de edad. Por ahí sí nos retrotraemos a que esto es contemporáneo al autor, 1910, 1920, en general ella, ver el amor como una niñería y el verlo como más duro, eso nos da la idea, pero no hay nada concreto que nos diga que había mucha diferencia de edad. Por ahí el aplomo de él, ¿no? La madurez de él se da desde ahí. Muy bien. Valores, ¿está Flavia en los personajes? Valores estéticos, ¿no? Esto más que nada depende de la madurez literaria y la formación literaria que tenga el lector. En el cuadernillo destaca que hay recursos gramaticales. Flavia pregunta si el bicho no se cuenta. No, para personajes es persona que hace, no cualquier otra cosa. Por ahí podemos pensar, ¿ir a casa? No. Ese es el escenario, pese a que tiene tanto protagonismo y la narración va sesgada con la casa, no. Los que son personajes son las personas, persona-personaje. ¿Está? En los valores estéticos puede haber adjetivación, figuras retóricas, descripciones. Acá, bueno, las imágenes sensoriales que tenemos, las imágenes cromáticas, las imágenes visuales, las imágenes auditivas también de cementerio, ¿no? El eco que cruza, ¿no? Por otro lado, tenemos la división entre realista, fantástico y extraño. Eso también es importante desarrollarlo porque en este caso no es un cuento, se presenta al principio como un cuento que plantea una duda acerca de si es que existen las alucinaciones, si la enfermedad, si en realidad qué es lo que pasa con Alicia, si se volvió loca, bueno, es un cuento extraño por cómo está planteado a lo largo de todo lo que va diciendo el cuento, y por otro lado porque al final tiene una explicación racional, ¿sí? O presentada como racional, ¿no? Ese presente, esa máxima que está al final de, existen estos bichos y parece serles bastante propicio el hecho de que se críen entre las plumas. Eso nos da una explicación a todo esto que este ambiente opresivo, este tono que tenía el cuento hasta ese momento. Todorov dice que el cuento fantástico tiene una vida llena de peligros, porque es la vacilación, la duda, cuando no encontramos explicación. Cerramos, terminamos el último párrafo y no hay explicación. Entonces nosotros tenemos que teorizar, y podría haber sido esto o podría haber sido esto otro, ¿no? En cambio, en el cuento extraño, si bien se plantea a veces con un tono, estas figuras, este temor que va creciendo a lo largo del cuento, pero al final eso, digamos, queda clausurado con la explicación racional del narrador. ¿Sí? Último punto, el esquema funcional de Barthes, que está disponible en el bloque de la bibliografía adicional. Barthes habla del esquema funcional y reconoce que hay 4 funciones: núcleos o funciones cardinales, que las vimos en los ítems que yo dije con oraciones unimembres; catálisis, que son las descripciones; informantes, que son datos concretos de época y de dónde está transcurriendo la acción; y a unos que a mí me gustan mucho, el cuarto, que son los indicios, ¿no?
los indicios a mí me preocupan principalmente, ¿no? Porque me parece que ahí está, en este cuento, donde podemos hincar el diente. Parks además dice que un núcleo puede ser un indicio, una catálisis puede ser también estar dentro de los informantes, ¿no? O sea, no parecen siempre puros, uno los aparta de manera pura con los fines del análisis. Los núcleos ya los mencioné arriba en el argumento. Los informantes concretos son pocos: la casa, el invierno, cuánto dura la agonía de Alicia. Las catálisis son básicamente descripciones, y podría ser en otros casos reflexiones del narrador, son como un detenerse de la acción, ¿no? Lo que nosotros vemos como indicios son esos datos metafóricos, simbólicos, porque son creadores de una atmósfera. Nosotros los leemos como un dato metafórico. A ver, la casa es blanca, es fría, y es un mausoleo. Eso es una descripción. Pero todo eso lo podemos leer como un indicio, porque nosotros en nuestra actividad de desciframiento estamos entendiendo que esto es un tono que le da a la narración la frialdad de la muerte que llega al final, ¿no? Y cómo este frío atraviesa no solo la casa, sino la relación de ellos. Ven que hago como una etapa de desciframiento de lectura interpretativa, ¿no? Es muy interesante ver los indicios de los cuentos, hay que ser muy entrenado para mirarlos, pero en muchos cuentos nosotros decimos, ¿es indicial o es funcional? Si es funcional, son hechos. En cambio, si es indicial, se detiene más que nada en estas cuestiones que tienen que ver con darnos datos que sirven para nuestra interpretación personal, nuestro desciframiento personal. ¿Sí? Es muy interesante para verlo en la próxima videoconferencia después del parcial, que es el próximo sábado, ver para los indicios en un cuento, ¿no? Que el ensayo final, que es un trabajito de 3-4 páginas, ustedes elijan uno de los cuentos, ya estuvieron eligiendo dentro de la wiki, viendo si es más indicial que funcional. Ahora voy a compartir la pantalla para mostrarles. Esperen que voy a iniciar rápido. Ahí estoy. ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Sí, decime con la cabeza. Ok. Tenemos... Acá tienen la wiki de elección de cuentos. ¿Sí? Ya fueron algunos eligiendo. Los cuentos están en ficheros. En ficheros está una lista, no es que pueden elegir cualquier cuento, hay una lista habilitada, el cuadernillo de lectura 2 que tiene algunos de los cuentos sugeridos y otros cuentos que yo les agrego acá por si no los encuentran ustedes. Entonces van a ver elección de cuentos, ¿no? Ponen la solapa editar y ahí ponen el nombre, acá ponen el cuento que hayan elegido si no está y ponen su nombre. Y después guardan. Estos son los cuentos para el examen final, ¿sí? Que ya los pueden ir eligiendo. Pero para practicar, y hasta el 17 de noviembre, pueden hacer esta wiki, que es de realización opcional. Tenemos estos cuentos clásicos que puse acá, pueden hacerlo de a uno o de a dos, si son dos ponen acá editar y ponen el nombre de cada uno, ¿sí? ¿Está bien? Y lo que yo les pido no es cualquier análisis. Para cada cuento tienen una guía que está en la solapa ficheros, ¿no? Ven, por ejemplo, a ver, qué sé yo, La caída de la casa Usher, que es son todos cuentos que están en la bibliografía, ¿no? Bajan el fichero, el archivo en cuestión, y abren y les da una guía de 9, 8, 9, 10 puntos, que es título del cuento, ¿no? Explicarlo,
género literario y fundamentar, especie de cuento, la poética del cuento, es decir, si les parece la de Poe, la de Quiroga, el argumento en 3 o 4 renglones, marcar introducción, nudo y desenlace, cuál es el conflicto y el clímax, narrador, punto de vista, breve para caracterización de personajes, esquema funcional, etcétera. ¿Sí? No es muy extensa, es simplemente para que ustedes se esfuercen, ¿no?, para elegir uno de los cuentos y empezar a pensar esto que yo hice hoy con El almohadón de plumas, hacerlo con otro cuento. En general son de los cuentos que están mencionados en el programa, ¿sí? De todas maneras, es de realización opcional. El que no quiere no lo hace. Yo lo recomiendo porque es una manera de aproximarse al análisis y ver, de alguna manera, cómo ir analizando un cuento, ¿no?, con una guía de esa manera. Bueno, chicos, en cualquier momento se corta, porque esto es así. Te desalojan del aula virtual. Así como te desalojan del aula del Mayar porque llegó el otro profe, acá es lo mismo. Así que quedan 2 minutos. Recuerden que después nos queda una última videoconferencia que es sobre el ensayo. Las próximas actividades que tienen es, por un lado,